conocer la importancia de la educación cristiana en este mes de mayo. Hemos recibido del Señor su palabra, que enseñando su palabra tenemos provecho para esta vida y la vida futura, la venidera. Hemos recibido del Señor el supremo recurso con su palabra, supremo, superior, altísimo, santísimo, y una educación eficaz. El domingo pasado el Señor nos habló que no solamente la buena intención basta, o hacer algunas cosas, hay que ser efectivos, hay que ser eficaz. Y hoy el Señor nos quiere hablar sobre las características de un buen educador. Mire todo el esquema que Dios ha desarrollado con nosotros en el mes de la educación cristiana. Y aquí el Señor da unas características para los que toman notas y algunos que se atreven con amor y cuidado marcar algunas enseñanzas en su Biblia. Para muchos es un sacrilegio marcar su Biblia, para otros entienden que pueden estudiarla mejor cuando tienen algunas marcas, algunas referencias, algunas notas. Si tiene una libreta donde apuntar, usted también puede apuntar allí y tomar nota de estas características. Mire qué lindo, el Señor aquí nos muestra cosas que no debemos hacer y cosas que sí deben hacer. Vamos a ver si usted saca provecho de la palabra del Señor y ve esas características de un buen educador. Si usted observa en segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso 14, comienza diciéndonos que hay cosas que recordar y exhortar. Esas son las características que debemos recordar, porque a veces se nos olvidan, ¿verdad? Por eso yo recomiendo siempre, tome nota que voy a dictar sentencia. ¿Qué cosas debo recordar y exhortar? Recuerde que exhortar tiene que ver es con animar, alentar, promover, más que regañar. Esto es para que nosotros seamos edificados. Cualidades y características que el Señor quiere que tengamos como un buen educador. No solo Pablo le hablaba a Timoteo, Pablo nos dejaba un legado útil y eficaz para educar, no solamente para hablar, para vivirlo y transformar, impactar la vida de otros para que haya cambio, ahí hay educación. ¿Ven la diferencia? Y aquí nos dice que debemos recordar esto y exhortar. ¿Qué cosa? Lo primero que comienza diciendo es algo que no debemos hacer. Verso 14. Y tiene consecuencias. Lo bueno es que el versículo va apuntando así como directo. No debemos hacer algo que trae un efecto negativo. Observe el verso 14 con cuidado. Recordándoles o recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha. Eso significa que no hay edificación en las grandes discusiones de palabras, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo comienza diciendo, no haga esto. Usted quiere tener una buena característica de educador, no haga algo que se haga o cause la pérdida de quién. Los que están oyendo alrededor de nosotros. Tremenda discusión, tremenda pelea. ¿Y cuál es el efecto negativo de eso? ¿Qué pasa con los oyentes? Pueden perderse, y mucha gente ni siquiera se atreve a visitar la iglesia cuando ve cómo nosotros mismos estamos diciendo tantas cosas negativas, que ese hermano que me cae mal, que siga haciendo esto y siga. Entonces el que está oyendo dice, ¿y qué siga que yo vaya? No, porque debemos saber que el efecto negativo de estar peleándonos, de estar haciendo todo una confrontación, es contienda, es contender. Cuando uno contraargumenta con una actitud antagonista, de contradecir, de querer imponer un punto de vista, una opinión, cuando hacemos eso, ¿cómo afecta eso al oyente?
¿Le ayuda? ¿Le anima? ¿Le edifica? Eso es lo que le está diciendo de salida Pablo en el versículo 14. No hagas esto. Si quieres ser un buen educador, sé de edificación a los que oyen. Que tu palabra traiga aliento, que tu palabra traiga bendición, que tu palabra traiga inspiración. Pero ganar una discusión puede perder comunión, y hasta los que oyen, que no conocen cuán grande es el amor de Dios, no lo ven. Dice, y en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué cosa? En las grandes peleas. Aunque se aman. En el amor que se muestran unos por otros. Y luego entra en el 15. Mire qué bonito está estructurada la Biblia. Lo que sí debemos hacer. Primero comienza, esto no, esto sí. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Qué sí debemos hacer? Procura con diligencia presentarte a quién. Ahí no dice al pastor, a los hermanos que me ven, que dirán mis amistades. ¿Ante quién debemos presentarnos? ¿Queremos ser buenos educadores? Dice el verso 15, procura con diligencia. ¿Eso qué significa? Bueno, cuando tenga tiempo yo hablo con Dios. Si me sobra tiempo yo veo cómo arreglo con Dios. No. ¿Qué significa diligencia? Pronto, presto, rápido. Apúrate a hacer esto. Asegúrate de estar bien aprobado. ¿Por quién? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nada que haga que el Señor esté triste por lo que hacemos. Nada que contriste al Espíritu Santo que esté en nosotros. Haz todo aquello que no avergüence, sino como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que hace qué cosa. Usa bien la palabra de verdad. No dice que la palabra de Dios tiene la verdad. La palabra de Dios es verdad. Que hace buen uso de la palabra de Dios. Que la cita como objetividad. ¿Qué significa eso? Que se cumpla el propósito de su palabra. No como para contender, no como para imponer mi punto de vista, sino para glorificar a Dios, edificar a los hermanos y salvar a los oyentes. Hay propósito en esta característica, hermano. Esto no es una situación de opción de lujo. Esta es una demanda que el Señor le hace al que quiere servirle como un buen educador. Por eso usted ve en su palabra, en la Biblia, le dice un obrero aprobado. Y entonces lo que buscamos es que Dios nos dé su aprobación, haciendo buen uso de su palabra, de manera atinada, sabia, concisa y precisa. Así es que Dios quiere que usemos la palabra, no tan grandes retóricas y palabras complicadas, sencilla como Jesús enseñaba. Y la gente se admiraba de su doctrina porque no solo lo decía, sino que también lo vivía. La gente no necesita más religión aquí en Sanford. Necesita ver cómo se vive la fe en Cristo Jesús. Así es. Por eso dice en 2 de Timoteo 2, verso 16, miren cómo van saliendo las características. El verso 14 no hagas esto. El verso 15 dice, procura ser aprobado por Dios y hacer buen uso de su palabra. Y en el verso 16, otro señalamiento, no hagas. Evita, dice el verso 16, más evita, ¿qué cosa? Profanas y vanas palabrerías. ¿Qué es profano? Irreverente, lejos de santidad, palabras que ofenden, de bajo mundo, expresiones que lastiman, que profanan, que violan la presencia santa de Dios. Y vanas son aquellas que solo alimentan la vanidad. Son palabras que no edifican, solamente tratan de mostrar nuestro ego, vanas y profanas. Esas son las palabras que dice el versículo 16, evítalas. Y te dice por qué. Mire que hay un objetivo, hermano. Lo bueno que el Señor señala en su palabra por qué debemos dejar de hacer estas cosas. Verso 16, ¿por qué?
porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué es impiedad? Todo lo contrario de piedad. La piedad es la compasión y el amor de Dios hacia nuestro prójimo, a los que sufren. Y la impiedad es aquel que es insensible a las necesidades de otros. Solo está pensando en que se den cuenta que yo sé mucho y que yo tengo la razón siempre. Mientras mucha gente se está perdiendo, hermano, y tienen hambre y sed de Dios, hambre y sed física. Muchos enfermos que necesitan nuestro consuelo, nuestra palabra de aliento. Y si usted es una persona sin piedad, esas cosas no lo van a conmover. Usted va a estar insensible. Aquí lo importante es que sepan lo que yo pienso. Y Dios está diciendo, no hagas eso. Porque lo que vas a hacer es conducir más a la impiedad, que la gente pierda la sensibilidad a las necesidades de su prójimo. Y así la palabra del Señor nos va instruyendo. Mire esta característica y el efecto. Cuando usted mantiene esas palabras profanas y vanas palabrerías, verso 17, y hay un efecto. ¿Cuál es ese efecto? ¿Se dan cuenta que el Señor siempre nos está señalando? Si sigue haciendo esto, estas son las consecuencias. Mira a Himeneo y Fileto, versículo 17. Su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué es gangrena? Cuando el flujo sanguíneo no llega a algunas partes del cuerpo, se va muriendo esas células, esos órganos, y se va pudriendo. Llega el momento que el doctor dice, hay que amputar. Hermano, cuando usted está viendo las consecuencias que ilustra la palabra de Dios, de las consecuencias negativas que tiene enredarse en palabrerías profanas y vanas, dice, mire lo que hizo Himeneo y Fileto. Esto fue lo que hicieron. La palabra lo señala en el verso 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando algunas personas usan parte de la verdad y la mezclan con una conspiración o una situación que no tiene fundamento sólido, lo que trae es que debilita la fe. Pero cuando usted trae la palabra sana doctrina, cuando usted trae la palabra como leche no adulterada, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, no mezclada con puntos de vista y opiniones de los hombres, sino como Dios la revela claramente en su palabra, y su Espíritu Santo va confirmando. Cuando nosotros nos desviamos de esa verdad para agregar un poquito de sabor y salsa y picante y pimienta, esos condimentos a veces pueden distorsionar la fe. Cuando usted no da la leche pura, no adulterada de la palabra de Dios, es mejor que la persona aprenda directo de lo que la palabra de Dios dice. No hagas esto, porque son palabras que pueden causar gangrena. La gente que sufrimos de diabetes, sabemos, los médicos nos advierten, si usted no se controla, usted puede perder sus manos y sus pies. Si usted no tiene los controles, su cuerpo, que está luchando por el control del azúcar en la sangre, va a ir cortando el flujo sanguíneo, esas áreas, sus pies. Por eso le puyan con una agujita para ver si todavía sigue siendo sensible el pie. Esa es parte del examen para ver si ya está dejando de tener sensibilidad en esas áreas. Y si usted no se cuida, ¿por qué? Porque se da la gangrena. Y eso pasa en la vida espiritual también, hermano. Cuando no dejamos fluir la presencia del Espíritu Santo con la verdad de su palabra, eso es lo que afecta a la fe y causa gangrena, como hicieron Himeneo y Fileto. Mire qué decían, no, bueno, ya la resurrección pasó, ya no existe la resurrección. Entonces vana sería nuestra predicación si Cristo no ha resucitado, si no hay resurrección. Y ellos siguieron enseñando esta confusión hasta que hicieron daño. Y muchos llegaron a apostatar de la fe, que significa rechazar la enseñanza sólida y sabia de la sana doctrina, y empezaron a enseñar ideología de hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado. El Señor te está diciendo en su palabra esta mañana, mas evita esas profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué tenemos que enredarnos en el tecnicismo
cuando Jesús trató siempre de enseñar con sencillez. Mira, el sembrador salió a sembrar. Eran ejemplos muy sencillos que la gente podía razonar de la verdad de Dios, que pueden aplicar a su vida de forma sencilla. La gente no necesita más religiosidad. Necesita una fe activa y viva, una vida de una experiencia con Dios, enriquecedora, que trae paz, no preocupación. Entonces, cuando vamos a vivir las características de un buen educador, el Señor nos está diciendo aquí en su palabra qué debemos y qué no debemos. El versículo 19 ahora te dice que sí debemos hacer. Verso 19. Pero el fundamento de Dios es que no, yo no sé, tal vez, quizás, posiblemente, quién sabe. Bueno, Dios no habla así en su palabra, hermano. Dios cuando habla, habla clara, directa y con fundamento firme. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Mire que no es casualidad que estemos hablando de el Espíritu Santo. ¿Quién da el sello? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, con que fuimos sellados hasta el día de su redención. Pero el fundamento de Dios está firme, hermano. Ahí no hay que tal vez se va a perder la salvación. Nada de eso, hermano. La Biblia no habla sino de la seguridad, lo que Dios hace. Dios es un Dios que todo lo que hace, lo hace bien y en gran manera. Y por eso dice que su fundamento es firme y tiene sello. Y algo más importante en todo esto, en el versículo 19, hermano, de que el Señor conoce a los suyos. Amén. Amén. Hermano, yo puedo decir que soy. El Señor sí sabe quién soy. Sí es. Y el Señor me conoce por mi nombre. El Señor conoce mi voz. Yo las conozco, dice. Y ellas me conocen. Ellas conocen mi voz cuando yo le estoy hablando en el mensaje y le estoy diciendo, esto es lo que quiero que hagan y esto es lo que no quiero que hagan. Y el Señor nos está diciendo, y Él sabe quién le está oyendo con mucha atención. Esto no es un capricho del pastor. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que vivamos con estas características de tal manera que los que oyen no se distraigan y se pierden por grandes pleitos y discusiones. Y ustedes van a ver cómo el Señor lo va reafirmando en este pasaje bíblico. No lo menciona solamente al principio. Observen el pasaje con mucho cuidado. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Y qué es iniquidad? Sin sensibilidad, dice, una actitud de gran maldad que rechaza a Dios y su voluntad. Eso es iniquidad. La gente dice, oye, pero yo pensé que el hombre inicuo era una cosa como sin consistencia. No. La iniquidad habla directamente sobre la maldad y el rechazo de Dios y de su voluntad. Y es una palabra que nace del latín iniquitas, iniquitas del latín, que significa precisamente lleno de maldad, apartado de la voluntad de Dios. Esta iniquidad, dice el versículo 19. Vio que el versículo 19 dice, esto sí debemos hacer, y ahí mismo, en la parte B del 19 dice, y apártese de toda iniquidad. No dice apártese de alguna iniquidad. ¿Qué dice el versículo en su Biblia? Todo. Hello. No, y qué bueno, pero yo dejé de hacer esto, pero todavía me falta aquello. ¡Déjalo! El Señor no te está diciendo como que bueno, puedes quedarte con esa otra iniquidad, ¿no? Si vas a invocar el nombre de Cristo, mire esto, hermano. Esto es lo serio de la palabra del Señor. No se trata de qué dicen los hermanos, qué dice el pastor, o cómo lo ven, o cómo me ven. Ponga cuidado de su relación con quién. Primero con Dios. Si usted mejora su relación con Dios, ¿sabe qué va a pasar? Va a mejorar su relación con los demás. Garantía de Dios.
porque Él vino para restaurar, Él vino para reconciliar, vino para traer paz. Y por eso dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mandato de Dios. En el verso 20 dice otro escenario. ¿Qué dice el verso 20? Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también hay de madera y barro. Y unos son para usos ¿qué? Honrosos y otros para usos viles. ¿Y qué es viles? De bajo valor. De menos valor, porque el barro no es malo, ni la madera es malo. En Panamá hacemos casa de quinche, que es una casa de madera, con unos juncos y barro, se forra con barro. Yo no sé si en México hacen casas de barro. Y si usted la compara con una casa de madera, y si usted la compara con una casa de cemento o de bloque, entonces de eso se trata lo uso vil. No de maldad, sino de bajo valor. Entonces el Señor dice, tratemos de ser utensilios honrosos. Y menciona el oro y la plata. Cuando usted en una casa y le sirven en bandeja de plata, ¿qué le están diciendo? Que es un honor, es un privilegio, es un uso honroso. Pero si le dan con una batea o con madera, usted dice, bueno, no tengo tanta importancia así, ¿no? O de barro, porque nosotros también tenemos utensilios de barro. Ayer yo estaba viendo uno de piedra, que son de las culturas naturales, indígenas, del inicio de las personas que vivían en América. Y tienen su uso y tienen su función. Pero si es la persona en vez de servirle, ¿cómo se le llama ese molcajete? En vez de molcajete le sirven una bandeja de oro o de plata. ¿Qué le están diciendo? Tú eres importante. Tú estás haciendo algo valioso. Eso es lo que tiene que ver. Por eso mencionan esos 4 elementos. Oro, plata, madera o barro. Sí hay utensilios de barro, sí hay utensilios de madera. Pero hay unos que son finos, de alta calidad. De ese es el contraste. Por eso es que el Señor siempre trata de usar elementos que la gente puede razonar rápidamente. ¿De qué me está hablando aquí de calidad? Que a Dios le tenemos que dar calidad. Nosotros cuando nos reunimos aquí a preparar la adoración, hermanos, siempre queremos lo mejor para el Señor. ¿Usted cree que el Señor se merece lo mejor, hermanos? Claro que sí. Entonces por eso uno se esmera para demostrarle al Señor que Él es digno de lo mejor, de hacer cosas honrosas para el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Señor. Y es por eso que el Señor habla que en una casa hay diferentes clases de utensilios y que algunos sirven para honor y gloria. Los reyes, ¿cómo comen? ¿En platos de qué? Oro y plata, porque eso es como para honrarle. Así mismo el Señor usa esta referencia para decir, algunos estamos en la casa del Señor, pero no le damos lo mejor. No le dedicamos lo mejor. Entonces la misma palabra se va explicando, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles, o sea, de menos valor. Aquí, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento ¿para qué? Mira cómo la misma palabra se va explicando. ¿Qué significa eso de oro, plata, madera y barro? Si usted se limpia de estas cosas negativas, usted va a hacer ¿qué? Instrumento para honra, santificado. ¿Qué quiere decir? Apartado del mal para honrar a Dios. Así de sencillo, hermano. ¿Útil a quién? Dice el verso 21. Útil al Señor y dispuesto ¿para qué?
Para toda buena obra. Espérese, hermano. El Señor no quiere oro y plata para decorar el santuario nomás. El Señor quiere que nos guardemos estas cosas negativas para honrar su nombre, pero en el versículo 21, en su última parte, luego de honrar al Señor, ¿qué debemos hacer según esa característica, hermano? Si nos apartamos de estas cosas negativas, vamos a ser instrumentos de honra para el Señor. Y termina diciendo el versículo 21, dispuestos para toda buena obra. No dice que, oye, pastor, pero si yo hago cualquier buena obra. ¿Y qué tal si te digo que el Señor quiere que tú hagas más buenas obras? Porque Él nos está preparando en su santa presencia para que hagamos toda buena obra. Algunos dicen, pero ya yo hago algo de buena obra, ¿no estaré bien así ya? El Señor nos da lo mejor, nosotros debemos darle lo mejor y debemos ser instrumentos de Dios para toda buena obra. ¿Cuántos están claros de lo que Dios espera de cada uno de nosotros? No solo algunas buenas obras, pero toda buena obra. Verso 22, cierra ahora. El apóstol Pablo aquí nos dice, huye también de qué. Estas son como características adicionales. Ya pusimos todas las demás, ¿verdad? Ahora vienen las características adicionales. ¿Qué dice? Huye también de qué. Las pasiones juveniles. Pasiones juveniles. No hay que hacer la lista porque ya la sabemos. Y sigue qué cosa. Ahora viene el énfasis de qué cosa. 1, la justicia. 2, la fe. 3, el amor. 4, la paz. hermanos, si usted observa cómo termina este pasaje bíblico, usted se va a ver que esa característica que Dios está diciendo en su palabra tienen un efecto. Observe, trae justicia, fe, amor y paz. No andar tras las pasiones juveniles, trae este efecto. O sea que el Señor no te dice no por decir no. Te dice, no hagas esto porque este es el efecto. En vez de hacer eso, haz esto otro. Y mira qué va a resultar de esto. Dice así. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia de la fe, el amor y la paz con las que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Quiénes pueden tener un corazón limpio? Primera es Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer ¿qué cosa? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero desecha las cuestiones. ¿Vio cómo cierra ahora el pasaje bíblico? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué cosa? Contiendas. Verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, ¿vio? Dice, no esto, sino, ¿qué cosa? Amable. ¿Para con quién? No, nada más con los que me caen bien. Para con todos. Para con todos, dice. No, el que me trata bien, yo lo trato bien. El que no, se va a buscar su lío. No, así no dice la Biblia. La Biblia dice a ser amable para con todos. ¿Apto para qué? Para enseñar. Enseñar. Sufrido quiere decir que cuesta, que no es fácil. Ah, pastor, pero eso no es fácil. La Biblia no está hablando aquí de fácil, sino que habla de que es sufrido, que cuesta. Te burlan de ti, te rechazan. Esto es sufrir. Qué bueno que el Señor lo dice claramente en su palabra. No es que, y cuando tú hagas toda esta característica, todo el mundo te va a hacer una alfombra roja y te va a celebrar todo lo que usted haga. No, se va a crear rechazo. Y ahí donde uno sufre la sana doctrina. Es mejor vivir lo que Dios nos está pidiendo que hagamos para disfrutar eternamente de su gloria. ¿Le parece un buen trato, hermano, de parte de Dios? ¿Le parece que sí podemos aceptar lo que Dios nos está proponiendo esta mañana? Que con mansedumbre, mire que Jesucristo enseñaba con el ejemplo, sed mansos como yo soy manso. Con mansedumbre, dice,
corrija a los... porque el Señor no está diciendo que no los corrija, pero te está diciendo cómo hacerlo. En vez de entrar en una gran pelea y una gran discusión, con mansedumbre. Y entonces dice, ¿por qué? Mire que el versículo lo dice que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mucha gente está enredada en la maldad, no solamente porque tomaron una decisión, sino porque están sujetos, están adictos a la maldad. Y entonces, ¿cómo se rompe esa adicción, hermano? ¿Cómo se desata ese lazo de maldad? Aquí lo dice, verso 25, que con mansedumbre corrija. Eso es lo que hace un buen educador, hermano. Corrija a los que se oponen, iniquidad, inicuo, y por si quizá, ahí no está diciendo que todo lo que usted corrija van a volverse en arrepentimiento a Dios. Pero ahí dice, existe la posibilidad de que Dios lo puede sacar, lo puede desatar de ese enredo en que viven. Hermano, entonces sí vale la pena obedecer la palabra de Dios para ver esta consecuencia, hermano. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, que significa cambiar de dirección hacia Dios. Arrepentimiento no es sentirse mal y seguir en el pecado o cambiar de un pecado a otro. Arrepentimiento es dejar aquello que sabemos que es indigno del Señor y volvernos ¿a quién? A Dios. Y Dios puede hacer ese cambio, no nosotros con nuestra palabrería, pero orando, invocando al Señor y con mansedumbre, hermanos, podemos llevar a esa persona a experimentar el cambio que solo Dios puede sacarlo de ese lazo del diablo. No crea que Dios le está diciendo, usted ve y desata eso. No, invoca el nombre del Señor para que aquellos que con santidad, aquellos que con corazón limpio le invoquen con mansedumbre, corrija, por si quizás Dios quiere que esa persona se vuelva en arrepentimiento a Dios y se desate. ¿Quién cree aquí que Dios puede romper cadenas, hermano? Aleluya. Adicciones, depresiones, ansiedades. ¿Quién creen ustedes que tiene el poder para romper esos lazos en que muchos se encuentran, hermano? Terminan haciéndose daño a sí mismos, daño hasta a sus parientes, daño hasta a niños inocentes, porque están enredados en la maldad tóxica que reciben todos los días y terminan asesinando y causándose la misma muerte. Eso no es un lazo que cualquier hombre puede ir a desatar. Con la pandemia cayó mucha gente en depresión, mucha gente en ansiedad, mucha gente que se volvió más adicto. Si era adicto, más adicto. ¿Cómo se rompen esas cadenas? Cristo rompe las cadenas. Así es. Y es en su poder que lo podemos hacer, no en nuestra fuerza mental e intelectual, sino en el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos está hablando esta mañana, hermano, porque está haciendo tanta falta. No más complicaciones de grandes discusiones, hermano. No hay tiempo para eso. La gente se está muriendo sin Cristo. Necesitamos ocupar nuestro tiempo en lo que edifica y trae la paz. Jesús nos dio el ejemplo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cuánto quieren ser instrumentos de su paz, hermano? Amén. No instrumentos de la carne, de la intelectualidad y de los grandes discursos. No, yo solo quiero ser un instrumento para hacer bien a todos, todo el tiempo. Dios me ha llamado para esto. ¿Cuántos pueden oír su llamado en esta mañana? ¿Cuántos pueden responderle a Dios? Yo quiero ser instrumento de tu paz. Amén. Amén. ¿Saben por lo necesita? Mi familia. No saben las luchas cuando tienen hijos que no obedecen porque se están dejando influenciar
de la maldad. Usted no puede ganarlo con una gran discusión o darle palo o darle rejo. Hay que invocar el poder de Dios que lo puede desatar de ese lazo del diablo. ¿Cuántos quieren unirse a este clamor de Dios? Amén. A ser un obrero aprobado, a ser un educador con las características que Dios puede usar. ¿Cuántos en esta mañana quieren levantarse y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser instrumento de tu paz? Donde yo llegue, yo puedo ser de edificación, yo quiero hacer el bien. Yo quiero que tu nombre sea engrandecido, no yo, no a nosotros, oh Jehová, y sea la gloria. Sí, Señor. Dígaselo al Señor esta mañana. La gente no quiere saber cuán bueno yo soy discutiendo, la gente quiere saber cuánto yo puedo amar y traer paz y traer la guía santa del Espíritu Santo en todo lugar, levantando manos santas, invocando al Señor por el perdón de nuestros pecados. Perdóname, Señor, porque he perdido, porque no he amado y he querido decir lo que yo pienso y no lo que tú quieres. Que sea tu santa voluntad en medio nuestro. Señor, hay ataduras que no podemos romper, pero tú tienes el poder, Señor. Tú tienes un pacto firme. Tu fundamento es firme. Tú puedes desatar lo que nosotros no podemos, Señor. En nosotros todavía hay áreas que solo tú puedes liberar, Señor. Yo quiero ser instrumento de tu paz. Líbrame de esa área que no te es digno, que es vergonzoso. Perdóname, Señor. La sangre de Cristo tiene poder, Señor. Una sola palabra tuya basta. Que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel. Tú eres fiel. Tu fidelidad es para siempre. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Perdónanos, Señor. Porque hemos pensado a nuestra manera y no como tú. Queremos la mente de Cristo. Queremos hacer lo que tú harías, Señor, en nuestro lugar cuando nos ofenden, cuando hay iniquidad, cuando hay maldad alrededor nuestro. ¿Cómo corregimos eso, Señor? No es usando más armas de muerte, es usando las armas de Dios, los recursos poderosos de Dios. Una madre que ora tiene más poder. Oh, santo Dios, ten piedad. Mira a nuestros jóvenes cómo están, Señor, tan enredados en esos lazos de maldad y terminan matando a su propia familia. Perdónanos, Señor, ten piedad. Haznos instrumentos de tu paz. Que podemos hablar de la grandeza de tu amor, que tu amor es más grande que nuestro error. La estrategia de los hombres no está funcionando, Señor, está fallando. Nos hemos vuelto como padres complacientes, hemos dejado que hagan lo que quieran, que se queden en esas redes sociales todo el tiempo, que quieren, que se están perdiendo. Señor, ten piedad. Nuestros hijos se están perdiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, pero hablarles de tu palabra, a enseñarles por lo que disfrutamos en tu presencia, que es bueno deleitarnos en el Señor, buscar tu justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, hay ataduras que solo tú puedes romper. Rómpelas, Señor, en el nombre de Cristo. Rompe esas cadenas, Padre. Libera a nuestros hijos, a nuestros nietos. Úsanos para darles un ejemplo de las características de un obrero digno del Señor. Que tu santa presencia traiga paz. No conflicto, Señor. No necesitamos más conflicto, Señor. No más contienda. Necesitamos tu paz. Necesitamos vivirla.
necesitamos compartirla y cuando tú tomas el control, Señor, hay seguridad de victoria. Sí, Señor. Sabemos que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos, Señor. Les hablamos y no nos hacen caso, pero tu palabra dice que si proclamamos e invocamos tu santa y bendita presencia, tú puedes entrar a esos corazones, tú lo puedes tocar. ¡Tócalo, Señor! Sí, Señor. Oh Santo Dios, te invocamos porque tu palabra nos dice que sí podemos hacer y que no debemos hacer. Queremos estar del lado de la solución, Señor. Guíanos en tu Santo Espíritu. Completa la buena obra y estoy persuadido que tú lo puedes hacer, Señor. Por amor de tu nombre te invocamos con el perdón de nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos en este día? Amén. ¿Cuántos han encontrado esperanza en el poder de la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que esta palabra es digna de ser compartida, de ser recibida?